La noche caía pesada sobre el pequeño pueblo de San Bartolo, un lugar escondido entre montañas barrancos, donde el viento parecía traer consigo los secretos del pasado. Era un pueblo en el que todos se conocían, donde las historias antiguas corrían de boca en boca como si fueran verdades absolutas. Entre esas historias, había una que nadie quería recordar en voz alta, la de don Esteban Ramírez, el hombre cuyo cuerpo jamás conoció la descomposición. Hace más de 70 años, Esteban había sido uno de los hombres más poderosos de la región. Poseía tierras, ganado, casas, tenía a muchos trabajadores bajo su mando, pero su riqueza no provenía únicamente del trabajo. Los ancianos decían que Esteban era un hombre sin escrúpulos, cobraba deudas con violencia, arrebataba terrenos con engaños, disfrutaba humillando a quienes no podían enfrentársele. Era un hombre con el corazón más duro que una piedra, murmuraba doña Rosa, una de las pocas que todavía lo recordaba en vida. Nunca tuvo piedad de nadie, ni siquiera de su propia familia. Se contaba que Esteban, en su juventud, había renegado de Dios, que no pisaba la iglesia y que se burlaba del padre de aquel entonces, asegurando que cuando muriera no habría cielo ni infierno capaces de juzgarlo. Un día, tras años de abuso soberbia, la muerte finalmente lo alcanzó. Cuentan que fue repentina. Un infarto fulminante lo dejó sin vida en su hacienda. Los trabajadores, en lugar de llorarlo, respiraron aliviados. Al fin nos libramos de él, decían en voz baja. El velorio fue extraño. Su cuerpo, en lugar de mostrar el descanso habitual de los difuntos, parecía rígido, seco, con los labios apretados y los ojos apenas entreabiertos. Los asistentes se persignaban y evitaban mirarlo demasiado tiempo. «Parece que nos está viendo», susurró una mujer, y enseguida fue callada por el murmullo general. Cuando llegó el momento del entierro, algo aún más aterrador ocurrió. Los hombres que cavaron la tumba aseguraron que, aunque habían pasado varios días, el cuerpo no mostraba ningún signo de descomposición, ningún olor, ninguna mancha, nada. Estaba igual, como si la muerte se negara a reclamarlo. El padre de aquel tiempo, preocupado, intentó leer oraciones sobre el ataúd, pero su voz temblaba. «Este hombre no descansa en paz», murmuró. Los asistentes sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Lo enterraron de todas formas, cubriéndolo bajo tierra bendita, pero los rumores no tardaron en crecer. Pastores decían escuchar pasos pesados cerca del cementerio en las noches. Otros juraban haber visto una silueta reseca, de piel pegada a los huesos, caminar por los caminos solitarios después de la medianoche. Los niños eran advertidos: no salgan cuando el reloj marque las 12, porque el cuerpo seco anda buscando compañía. Durante años, esas historias quedaron en la memoria del pueblo como leyenda. Pero quienes habían estado presentes en el entierro nunca olvidaron los ojos secos de Esteban, ni la rigidez de su cuerpo. Doña Rosa, que entonces era apenas una niña, lo recordaba con una claridad perturbadora. «Yo lo vi», decía con la voz entrecortada. Su piel no parecía la de un muerto, sino la de un cuero viejo reseco. Cuando lo bajaron a la fosa, juraría que escuché un suspiro, como si todavía respirara. Con el tiempo, los testigos fueron muriendo. La historia se convirtió en un susurro entre los más viejos. Pero la maldición permaneció, esperando a ser descubierta por una nueva generación. Esa noche en particular, en una taberna del pueblo, un grupo de hombres discutía mientras bebían mezcal. Entre risas nerviosas, uno de ellos contó haber visto una figura en el camino hacia el río. Era alto, flaco como un esqueleto, pero no era sombra. Se veía claro bajo la luna, dijo golpeando la mesa. «¿No estarías borracho, Julián?», rió otro. «Te juro que no». Iba arrastrando los pies cuando volteó. Sentí que sus ojos me miraban directo, secos, vacíos. Los demás guardaron silencio, incómodos. Nadie quería admitirlo, pero todos habían escuchado algo similar en los últimos días. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Lucía Hernández, una joven periodista, recibía un correo intrigante de un lector anónimo. «Si quieres una historia que sacuda al país, ven a San Bartolo. Aquí vive o camina un muerto que nunca se pudre». Intrigada, Lucía decidió viajar al pueblo.
No sabía que su vida cambiaría para siempre, que el misterio del cuerpo seco la atraparía en una red de secretos. Miedo, verdades ocultas que habían esperado décadas para salir a la luz. La campana de la iglesia sonó 12 veces esa noche. En algún rincón oscuro, una figura reseca comenzó a caminar de nuevo. Lucía llega al pueblo al amanecer, sin imaginar que esa misma noche escuchará con sus propios oídos los pasos arrastrados del cuerpo seco. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el campanario de la iglesia. Después murmuró: «Lo vi una vez, hace muchos años. Caminaba por el río cuando la luna estaba llena. No hace ruido al andar, pero el viento cambia cuando está cerca. Se siente pesado, como si hasta el aire tuviera miedo». Lucía escribió apresuradamente, fascinada. Pero la anciana, antes de alejarse, le tomó la mano con fuerza. «Si escucha pasos secos detrás de usted, no voltee. Jamás voltee». El día transcurrió entre entrevistas rápidas y evasivas. Nadie quería hablar mucho del tema. Algunos se reían nerviosamente. Otros simplemente cerraban la puerta. Pero al caer la tarde, un joven de mirada inquieta se acercó a ella en la fonda donde cenaba. «¿Usted de verdad quiere saber lo del cuerpo seco?», preguntó con voz baja. «Claro que sí», respondió Lucía. «Entonces venga conmigo esta noche. Pero le advierto, no todos los que lo han visto regresan siendo los mismos». Se llamaba Mateo López y trabajaba como guía ocasional en el pueblo. Había perdido a un tío años atrás en circunstancias extrañas. Juraba que el cuerpo seco estaba relacionado. «Mi tío Julián era valiente», le dijo mientras caminaban al borde del río ya de noche. No creía en esas cosas. Una noche salió a pescar. Lo encontraron 3 días después, seco, como si el agua lo hubiera chupado por dentro. Lo más raro, no había ni un solo animal carroñero que se le acercara. Lucía tragó saliva, sintiendo un escalofrío. El viento soplaba entre los árboles. El río reflejaba la luna llena como un espejo roto. De pronto, Mateo se detuvo, levantó la mano para hacer silencio. «¿Lo escucha?». Lucía contuvo el aliento. Entre el murmullo del agua, el canto lejano de los grillos, un sonido diferente emergió. Pasos secos, arrastrados, como de alguien que caminaba sobre tierra dura con los pies descalzos. «Debe ser un animal», susurró Lucía, aunque no estaba convencida. «No, ese no es un animal», respondió Mateo con los ojos abiertos de par en par. «Es él». El aire se volvió más denso. El viento, que antes corría libre, pareció detenerse. Entonces lo escucharon. Un suspiro largo, áspero, como si saliera de una garganta que llevaba décadas sin beber agua. Lucía sintió que la piel se le erizaba. Quiso mirar hacia atrás, hacia la arboleda de donde provenía el sonido, pero recordó las palabras de la anciana. «Jamás voltee». Mateo la tomó del brazo con fuerza. «No se mueva». El crujido de ramas secas se acercaba. Los pasos eran lentos, arrastrados, pero cada vez más próximos. Lucía cerró los ojos un instante, luchando contra la tentación de voltear. El corazón le latía tan fuerte que temió que la figura la escuchara. De repente, un lamento profundo retumbó en la oscuridad. «¿Por qué no me dejan descansar?». Lucía abrió los ojos con horror. Esa voz no parecía humana, sino un eco quebrado de algo que nunca debió hablar. Mateo empujó a Lucía hacia el suelo, obligándola a agacharse detrás de unas piedras junto al río. Ambos permanecieron en silencio absoluto, apenas respirando. La figura pasó lentamente a unos metros de ellos. A la luz de la luna, Lucía alcanzó a distinguirlo. Alto, flaco, piel pegada a los huesos, como cuero reseco. Los ojos hundidos parecían 2 pozos vacíos, y su boca se movía como si murmurara plegarias olvidadas. El cuerpo seco siguió de largo, arrastrando sus pies, pero cuando estuvo a unos metros de distancia, se detuvo. Giró la cabeza hacia donde estaban escondidos. Lucía sintió que el mundo se detenía. Aquellos ojos vacíos parecían mirarla directamente, aunque no podía estar segura. Mateo temblaba a su lado, apretando los dientes para no gritar. Finalmente, tras unos segundos eternos, la figura siguió su camino, desapareció entre los árboles, perdiéndose en la oscuridad. La mañana siguiente, Lucía Hernández despertó con el sonido de las campanas de la iglesia. Apenas había dormido un par de horas.
La imagen del cuerpo seco todavía la perseguía en sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro reseco, esa piel pegada a los huesos. Sentía de nuevo esa voz cavernosa que le había preguntado ¿por qué no lo dejaban descansar? Se lavó el rostro en el pequeño lavabo de la fonda, bajó al comedor. El aroma a café recién hecho llenaba el aire. La dueña del lugar, doña Amalia, la miró con preocupación. «Se ve pálida, señorita. ¿Tuvo mala noche?» Lucía dudó en qué responder. «Digamos que tuve sueños pesados». Doña Amalia no preguntó más. Colocó frente a ella un plato de tamales calientes, pero Lucía apenas pudo probarlos. Su mente estaba fija en lo que había visto junto al río. En ese momento, la puerta de la fonda se abrió con un chirrido. Un hombre entró, alto, de cabello canoso, bastón de madera en la mano. Vestía con sencillez, pero su porte imponía respeto. Los demás comensales bajaron la voz al verlo. Se llamaba don Aurelio Morales, el cronista del pueblo.